y sobre todo muchísimas gracias por haberme invitado. Yo creo que voy a aprender muchísimo más de ustedes que ustedes de mí, estoy absolutamente seguro. Yo soy Luis Ley, soy neurocirujano y la verdad es que los cavernomas es una cosa que siempre me ha gustado desde que inicié la residencia ya en el Pleistoceno, como han dicho antes. Eh, eh, Cuando nosotros neurocirujanos, una de las cosas que yo siempre digo a mis residentes, que ya tengo unos cuantos, cuando vemos algo, siempre en este caso un cavernoma, pues el neurocirujano siempre va hacia la resonancia, siempre va a la resonancia, ve el cavernoma, ve esta lesión que hay aquí y dice, pues mire, es un cavernoma. Pero lo más importante de todo es ver a la gente que te está mirando, porque cada cavernoma es diferente, y eso es muy importante. Hay gente que el cavernoma de repente le aparece porque se lo han diagnosticado, hay gente que está empezando su trabajo, hay gente que de repente se han dado cuenta que tiene una cavernomatosis familiar y cada caso es diferente. Entonces, sí que es importante, yo por lo menos estoy acostumbrado a hacer charlas para neurocirujanos o para otros médicos y damos muchos datos, damos cosas, damos datos globales, manejos generales, pero lo más importante, y estando en una reunión como esta y viéndoles a ustedes, lo más importante es adaptar todos nuestros conocimientos a cada caso en particular, porque cada caso particular es completamente diferente y no tiene, y tiene cosas que ver, pero hay que individualizar muchísimas cosas. Cuando me invitaron, pues me permití entrar en la página, que acabo de darle la enhorabuena a la página por la información que tiene, y la verdad es que tiene una información muy buena, una información muy buena que yo resumo en que hay dos tipos de cavernomas, por así decirlo. Los cavernomas esporádicos, que son muy frecuentes y eso tiene su interés, y los cavernomas familiares o hereditarios, que son mucho más raros, gracias a Dios. ¿Por qué es interesante lo de que los esporádicos son frecuentes? Pues porque históricamente hemos tratado los cavernomas como unas cosas muy malas. ¿Y por qué hemos tratado los cavernomas como unas cosas muy malas? Pues porque hasta los años 80, 90, los sistemas de imagen eran muy malos. Y cavernoma que se diagnosticaba era un cavernoma que había sangrado y que había producido un desastre muy grande. Entonces, durante muchos años se quedó en el imaginario del neurocirujano que cavernoma que venía, cavernoma que había que operar. Y luego se ha visto que no, con la aparición sobre todo de la resonancia, que ahora uno le tiene un catarro y le hace una resonancia, pues se ha visto que hay muchos cavernomas y que la mayor parte de los cavernomas, gracias a Dios, son cosas absolutamente benignas que no hay que hacerles nada. Y eso es importante saberlo. Otra cosa es, como veremos, la cavernomatosis familiar, que es otra cosa. Respecto a los síntomas, también la verdad es que está muy bien explicado, sobre todo porque tiene muy claro que lo más importante es que los síntomas van a depender sobre todo de la localización del cavernoma, es lo que va a determinar la clínica y el tratamiento del cavernoma y del tamaño del cavernoma. Esas dos cosas son las dos cosas fundamentales, es decir, el cavernoma es lo mismo, pero dependiendo dónde esté colocado, pues la clínica que va a producir es una y el tratamiento que vamos a poder ofrecerle es otra. Y eso también es importante. Respecto al manejo de los cavernomas, pues para el manejo de los cavernomas hubo un señor que hizo un cuadro como este, que ahora lo explicamos, y dice, pues parece que está todo claro, pues está muy bien. Por lo que sea, descubrimos que hay un cavernoma en una resonancia. Diagnóstico cavernoma. Entonces decimos, bueno, pues ¿alguna vez ha tenido alguna clínica? No. Pues entonces lo llamamos incidental y lo que hacemos es tratamiento conservador y hacerle resonancias cada X tiempo. O, oye, ha aparecido con una clínica que él define como severa, importante. Entonces, bueno, pues ya sea en crisis, ya sea un deterioro neurológico progresivo, ya sea una primera hemorragia, que luego veremos lo que es una primera hemorragia en una región no elocuente, o una segunda hemorragia en una región elocuente, entonces tendremos que tratarlo ya sea con cirugía, ya sea con radiocirugía, con radioterapia estereotáxica. Vale, esto parece que es muy simple, pero esto plantea un montón de problemas, que es lo que hay que individualizar. ¿Y qué problemas que hay? Dice, ¿por qué no operar cavernomas asintomáticos? Es decir, si diagnosticas no es lo mismo diagnosticar un cavernoma en un paciente de 16 años que en un paciente de 77 años, por muy asintomático que sea. A lo mejor alguno habría que tratarlo. ¿Por qué una resonancia magnética periódica? Si hemos dicho que no lo vamos a tratar hasta que dé clínica, ¿por qué hace resonancias magnéticas periódicas? Para, ¿o es que ha sangrado, es que no ha sangrado? ¿Y por qué cada año? ¿Y por qué no cada 6 meses? ¿Y por qué no cada 6 años? Es decir, ¿esto por qué? ¿Cómo de grave tiene que ser una hemorragia? ¿Quién define la gravedad de una hemorragia? No, es que es una hemorragia grave. Bueno, vale, eso, ¿quién lo dice? Sí, ¿y por qué esperar una segunda hemorragia? ¿Por qué tengo que esperar a que sangre una segunda vez en un área no en un área elocuente para poder tratarlo? No tiene mucho sentido. Y luego siempre la gran discusión con nuestros amigos radioterapeutas sobre la utilidad de la radiocirugía, que yo creo que ya no hay mucha discusión.
Entonces parece que todo se centra en la hemorragia. Me he permitido sacar esta imagen de su web porque es una imagen muy buena y aquí vemos realmente lo que es un cavernoma. ¿Qué es un cavernoma? Pues un cavernoma tenemos una arteria chiquitita, una arteriola, una vénula, una vena chiquitita y en medio tendría que haber un montón de capilares y estos capilares en vez de ser capilares normales son capilares monstruosos. Es decir, es un capilar normal pero en vez de ser muy finito es muy grande. ¿Qué es lo que ocurre cuando es muy grande? Pues que la sangre se acumula ahí. Como la sangre se acumula ahí y no puede salir, pues de vez en cuando se rompe y sangra. Pero eso va a producir dos cosas, va a producir un efecto de masa y va a producir una irritación en la zona que esté alrededor. Con lo cual volvemos a tener en cuenta que va a depender mucho de la localización, porque claro, no es lo mismo irritar el tronco del tronco del cerebro o la médula, que es toda una zona muy elocuente, que irritar el lóbulo, el polo frontal derecho, que no va a irritar nada, sinceramente. Por eso estas cosas son importantes. Y hablando de hemorragias, pues tenemos que tener una serie de consideraciones muy interesantes y que tenemos que diferenciar. Vamos a ver, todos los cavernomas sangran en algún momento de su vida, eso es obvio. ¿Por qué? Pues porque lo que digo, al fin y al cabo, entra sangre y no puede salir, pues se rompen y sangran. Pero es un grado de muy bajo flujo. ¿Por qué? Porque son capilares, es decir, no es una arteria con una presión enorme que entra y entonces rompe todo lo que hay alrededor, sino que sangra un poquito y hace su lesión alrededor, ¿vale? Eh, y por eso es muy importante diferenciar entre sangrado sintomático y sangrado del cavernoma, porque la mayor parte de ellos sangran, pero no producen nada. Es decir, cuando hablamos de hemorragias, tenemos que hablar de hemorragias sintomáticas, porque las otras no tienen ningún sentido. Es como tener un primo en La Habana. Pues tengo un primo en La Habana, pero no me vale para nada. Pues me da igual que sangre en el polo frontal, si no me va a hacer nada, no lo he notado, es que ni siquiera lo he notado. Y eso pasa mucho. De hecho, más o menos todos los cavernomas que descubrimos incidentalmente son cavernomas que tienen datos de sangrado y que el paciente lo han diagnosticado porque tenía una sordera súbita y le han hecho una resonancia. Eso es muy importante. O sea, si quiere diferenciar de hemorragia sintomática de hemorragia del cavernoma, que no tiene nada que ver. Su efecto, evidentemente, depende de la localización y del tamaño. Y como sangran poco, es decir, como el volumen es muy poquito, lo que suelen hacer es desplazar el cerebro, no destruir el cerebro. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas que producen suelen ser reversibles. Y eso muchos de ustedes lo habrán visto, que han tenido han tenido una hemorragia, han tenido un deterioro y con el tiempo ese deterioro prácticamente desaparece. ¿Vale? Eso tiene mucha importancia a la hora de decidir el tratamiento, porque si el tratamiento que nosotros le vamos a ofertar va a producir más daños que la hemorragia en sí, pues a lo mejor no hay que ofertar el tratamiento, ¿de acuerdo? Y esa es la base del tratamiento, de hecho, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que ocurren con el sangrado es lo que dejan ahí alrededor, que es la hemosiderina. Al sangrar, la sangre impregna el cerebro que está alrededor, esa sangre va degradándose y esa sangre tiene sus efectos irritantes, ¿vale? En algunos casos sí y en otros casos no. Y eso es el causante de las crisis. ¿Vale? Y en algunos casos se puede quitar y se debe quitar ese halo de hemosiderina y en otros casos se debe de evitar tocarlo. Por ejemplo, en las zonas elocuentes, pues las zonas elocuentes como el tronco cerebral o la médula, pues uno no puede quitar el halo de hemosiderina. Y luego les dirá el radiocirujano que para ellos es el gran enemigo también porque artefacta también el tratamiento radioterápico. Y luego, siguiendo con la hemorragia, tenemos que saber que hay una serie de factores de riesgo que modifican el riesgo de sangrado. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo que modifican el riesgo de sangrado que pueden hacer que un paciente con un cavernoma pueda sangrar más o menos? Pues el primero y el más tonto es la hemorragia previa, es decir, ¿qué hemorragias sangran en el sentido de sangrado sintomático? Insisto, vamos a hablar ya de sangrados sintomáticos. Pues aquellos que han sangrado previamente. Es decir, si me he caído una vez, pues es más fácil que me caiga otra. Vale, si he sangrado una vez, es más fácil que sangre otra. Vale. Y además, lo que se dice es que los cavernomas sangran en clústeres. ¿Qué quiere decir eso? Pues que durante una serie de años son más frecuentes su sangrado, luego esa frecuencia baja alrededor de 4 o 5 años después y baja prácticamente a un 1% y de repente nadie sabe muy bien por qué, vuelve a sangrar y durante ese periodo hay más riesgo de resangrado. Vale, pero insisto, lo importante es saber las consecuencias del sangrado más que cualquier otra cosa. También sabemos que la carnomatorios familiar produce más riesgo de sangrado, sobre todo en la variante más agresiva, en la CCM3, que es la que más produce riesgo. Y luego hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta, la hemorragia, ¿vale? Pues edad joven. Evidentemente, como hemos dicho antes, la posibilidad de que tenga alguien una hemorragia sintomática es mayor
si el cavernoma lo descubrimos sintomáticamente a los 8 años de edad que si lo descubrimos a los 97 años. Eso parece obvio. Y la localización también parece obvia porque es diferente que sangre en la médula o que sangre en el tronco cerebral a que sangre efectivamente en el polo frontal derecho, que probablemente no nos enteremos nunca. En este sentido es muy interesante esta clasificación que curiosamente muy poquita gente utiliza, que es la clasificación de Zabransky. Zabransky es un neurocirujano que dijo, bueno, vamos a evaluar todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a evaluar la antigüedad del sangrado. Ya no, ni siquiera que hablo ya de hemorragia asintomática o asintomática. Aquí lo que quiero saber es cuál va a sangrar. Entonces, si sangran los que han sangrado antes, cuanto más fresca sea la sangre que yo veo en la resonancia, más fácil es que vuelva a sangrar. Entonces dice, bueno, pues 1, 2, 3 y 4. Los 1 son los que acaban de sangrar, los 2 han sangrado hace un poquito, los 3 han sangrado hace unos meses y los 4 probablemente no vuelvan a sangrar en la vida. Y cada uno de esos tiene sus características radiológicas. Es decir, si a uno le diagnostican un cavernoma tipo 1 de Zambransky, pues es muy posible que en breve vuelva a sangrar. Otra cosa es que sea sintomático o no, pero es muy probable que vuelva a sangrar. Sin embargo, si a uno le diagnostican, que eso pasa mucho en las cavernomatosis, sobre todo en las tipo 2, que aparecen múltiples cavernomas tipo 4, bueno, tienen múltiples cavernomas, pero no van a sangrar. Entonces, bueno, pues insisto, tienen un primo en La Habana que no me vale para nada. ¿Vale? Esos son los diferentes aspectos de la resonancia, la clasificación de Zambransky, y pues los tipos 1 y 2 demuestran sangrados recientes y son los que van a volver a resangrar, sintomática o asintomáticamente. Respecto a factores de riesgo modificables o no modificables, pues esto también es interesante. ¿Qué cosas aumentan el riesgo de sangrado? Pues de todo lo que se ha visto, después de revisarme, les aseguro que me he revisado un montón de cosas, parece que solo hay 2 cosas que aumentan el riesgo de sangrado de los cavernomas, que son los anticonceptivos orales, sobre todo los basados en estrógenos y la obesidad. Eso claramente se relaciona con un mayor riesgo de sangrado. ¿Qué no aumenta el riesgo de sangrado? Pues el embarazo y el parto vaginal. Eso es muy importante porque muchas veces en mujeres aparecen y dicen, no, pues cesárea, pues alto riesgo, pues tal. Pues no, no. Ni el embarazo aumenta el riesgo de sangrado, ni el parto vaginal aumenta el riesgo de sangrado. El ejercicio aeróbico tampoco aumenta el riesgo de sangrado. Y los antiagregantes no solo no aumentan el riesgo de sangrado, sino que parece que además tienen un efecto protector. ¿De acuerdo? O sea que por tomar aspirina o por tomar ibuprofeno no pasa absolutamente nada por tener un cavernoma. Eso es bastante interesante. ¿Vale? ¿Qué otras cosas ocurren? Pues que hay que evitar, pues hay que evitar los malos hábitos, que eso son malos para todo, el tabaco, el alcoholismo, las drogas estimulantes, la hipertensión, el estrés, todo eso. Es decir, y entonces el ejercicio, puedo hacer ejercicio moderado. Lo que no puedo hacer es dedicarme a la halterofilia profesionalmente, pero es que eso tampoco es sano. O sea, realmente el deporte llevado al extremo no es sano. ¿Vale? Entonces hay que ser sensato. Y esto es muy importante saberlo porque muchas veces llega un paciente en un cavernoma y dice, es que me han dicho que no puedo hacer deporte, que no puedo hacer nada. Y yo siempre les digo, y tampoco se pueden reír entonces. Y dicen, ¿cómo? Y dice, hombre, cuando uno se ríe a carcajadas y hace un esfuerzo enorme. Entonces ni se puede reír, ni puede estar estreñido, ni puede hacer nada. Entonces, pues mire, para eso quites el cavernoma. Y no es verdad, y no es verdad. O sea, puede hacer una vida normal, ¿de acuerdo? El ejercicio aeróbico no aumenta el riesgo de sangrado, el correr de vez en cuando, al revés, probablemente sea mejor, ¿de acuerdo? Respecto al tratamiento, lo siento, pero he tenido que poner imágenes porque soy cirujano. Y bueno, pues al final, pues la cirugía está indicada cuando está indicada. ¿Cuándo? Pues cuando el cavernoma es sintomático y los cavernomas son accesibles. El truco es tan accesible, porque claro, a ver quién define accesible. Accesible lo es todo, pero ¿es a costa de qué? ¿Vale? Otra cosa importante es que no hay un tratamiento médico para los cavernomas. Ahora mismo no existe. Se estuvo mucha esperanza con los antiinflamatorios, con los betabloqueantes, pero realmente no existe. Hay tratamiento sintomático de las crisis, del dolor, etcétera. Y la radiocirugía sí que parece ahora, y ahora les explicarán por qué, pero fundamentalmente es un problema de seguimiento, porque los cavernomas no cambian de su aspecto después de tener radiocirugía, entonces hay que esperar muchísimos años para saber si efectivamente son efectivos o no. Y ahora ya, pues parece, después de muchísimos años, que tenemos evidencia de que efectivamente tienen efecto. Es importante tener esto para personalizar. Pues esto lo saben ustedes. Esto no es lo mismo este cavernoma, que es un hallazgo casual de una señora que me parece que tenía sinusitis o algo de eso, y le ven esto, y entonces lo mandan corriendo al neurocirujano y le dice, pues mire, pues tiene esto, le veremos cada X tiempo y le pediremos una resonancia cada año, pues porque usted se va a sentir más tranquilo y yo me voy a sentir más tranquilo, pero realmente esto, si no da la lata, no lo vamos a tratar nunca y no tiene ninguna pinta del que había dado la lata nunca. Que esto, que es un chaval de 16 años que aparece con un cavernoma de gran tamaño, que lo van a ver más o menos aquí, que
su madre o su padre que está angustiado y que además tiene un riesgo más o menos elevado y tiene un tamaño grande de cavernoma. Y es accesible que esto, que es una chica de 20 y pocos años, que como pueden ver tiene un montón de cavernomas, está operado un montón de cavernomas porque tiene una cavernomatosis familiar, o esto otro, que es una chica que es intérprete y que de repente le aparece esta lesión que probablemente no hayan visto, que es un cavernoma justo en el peor sitio donde se puede hacer un cavernoma para una persona que es intérprete y que le ha dado crisis, porque claro, esta persona aparece porque de repente ha tenido una crisis epiléptica, le han descubierto esto y ahora qué hay que hacer. Entonces, cada caso hay que individualizarlo porque el cavernoma es el mismo, es un montón de vasitos que están ahí, pero en cada caso, como hemos visto, tiene una influencia completamente diferente y el abordaje terapéutico tiene que ser completamente diferente. Dos palabras sobre los cavernomas de tronco. Hay un montón de artículos, uno empieza a mirar y hay un montón de artículos y yo incluso tengo también alguna cirugía de cavernoma de tronco y todos estamos muy contentos porque nos ha ido bien, pero realmente lo que vienen a decir es que no hay una evidencia real de cuál es la historia natural real, con lo cual hay que individualizar muchísimo el tratamiento, sobre todo de los cavernomas de tronco, porque además lo que está publicado es de gente que es muy buena, de gente que tiene muy buenos resultados. Y entonces, eso quiere decir que esos carnomas los puede tratar determinada gente, pero no cualquier persona puede tratar esos carnomas ni debe tratar esos carnomas. Y con los carnomas medulares pasa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, la toma de decisiones es mucho más compleja y hay que hacerla a priori. Es decir, mira, tu cavernoma está aquí, ahora mismo no lo podemos tratar por esto y por esto y por esto, en cuanto a pase y esto lo vamos a tratar y además lo vamos a tratar en las siguientes semanas, ¿vale? Luego hay una pregunta del timing que luego si eso de cuándo operarlos lo respondemos para no alargarme, que si no me dicen que me prolongo mucho con la esta. Sobre la radiocirugía, pues la radiocirugía efectivamente tiene su papel cada vez más claro en cavernomas inoperables o de alto riesgo quirúrgico, se lo explicarán. Y respecto a los medulares, pues son todavía más infrecuentes, las indicaciones quirúrgicas son controvertidas. Como les digo, hay que tener un acuerdo con el paciente, es decir, no le voy a operar según llega. Mira, esto si vuelve a sangrar, te operaremos y entonces te operaremos generalmente se acepta ahora entre 2 y 4 semanas después de la cirugía. ¿Por qué? Porque operarla en la fase aguda voy a encontrarme una zona muy edematosa, muy esto y va a ser más difícil. Si opero después no me va a dar ninguna ventaja y sin embargo entre 2 y 4 todavía tengo un poco de hematoma, pero el de hematoma es un poquito duro, no tengo tanto edema y va a ser más fácil manejarlo. Y eso además en cavernomas que sean dorsales, porque si son ventrales, si están aquí localizados, como pueden ver la médula, nosotros entramos por aquí, por detrás, con lo cual los que sean de aquí para allá serán siempre más fáciles de tratar que los que sean de aquí para adentro. Es decir, hay que individualizar y ser sensato. ¿Vale? La cavernomatosis familiar, la saben, hay 3 tipos, la CCM1, la CCM2 y la CCM3, cada uno con su proteína implicada. Y el peor de todos es el 3, el mejor de todos es el 2. Y una cosa que es muy importante es que hay penetrancias incompletas. Es decir, tener el gen no quiere decir que vas a tener cavernomatosis. En el CCM3 sí, hasta un 90%, pero en la 2 y en la 1 el riesgo es mucho más bajo, igual que es mucho más bajo el riesgo de sangrado y la edad de inicio de la sintomatología. En general, esto es una serie de resúmenes que si quieren se los dejo para su página web porque más o menos resumen un poco la epidemiología y que es muy parecido a lo que tienen, pues que son raros, que la más frecuente es las crisis epilépticas, que pueden ser, eh, familiares o esporádicos, el tipo de que hay, cómo se hace el diagnóstico, con la resonancia, la TAC realmente tiene su limitación solo para la fase aguda, por lo demás no, la arteriografía, que mucha gente la sigue pidiendo, no tiene ningún sentido pedir arteriografías, la utilización de la clasificación de Zambransky, las indicaciones neuroquirúrgicas, el manejo médico, hablando de que no tienes, vamos, de los anticonceptivos y la antiagregación y la anticoagulación, y decirles que todo el mundo está igual de perdido. Es decir, que si nos metemos en la alianza del cavernoma del Reino Unido, pues viene a decir, en las guías dice más o menos lo mismo, que no está nada claro y que lo que hay que hacer es discutir e individualizar el tratamiento porque no hay ningún estudio, porque cada caso es diferente y es muy difícil homogeneizar los casos. Es decir, tendríamos que hacer un estudio de cavernomas de tronco situados ventralmente, cavernomas del lóbulo frontal derecho, cavernomas del lóbulo frontal izquierdo, porque si no es muy complicado hacerlo. Y es lo mismo que dice el Neurosurgery con esta gente que se reunió y dijo, bueno, vamos a hacer una guía de tratamiento. Pues mira, la guía de tratamiento es que individualizamos el caso porque si no, no hay manera de hacerlo. Realmente, pues la toma de decisiones se va a basar, pues eso, viendo al paciente, tocándolo, mirándolo, viendo qué es lo que espera, en qué aspecto está, viendo dónde está el cavernoma, qué le puedo ofertar yo
y en ese caso tengo que elegir el mejor tratamiento posible en el entorno en el que estoy. Y si yo no le puedo dar el mejor tratamiento posible, se lo tendré que remitir a alguien. Mira, es que yo creo que esto es radioquirúrgico, pero no, yo no tengo aquí radiocirugía, entonces te voy a operar. No, no, mándalo a un sitio que le puedan hacer radiocirugía. O al revés, yo aquí solo hago radiocirugía, entonces te voy a hacer radiocirugía, aunque se podría operar, pero claro, yo no opero, no, no, pues vete, mándalo a un sitio y ponernos de acuerdo. Yo creo que eso es lo más importante. Y en principio nada más, y me quedo con buen tiempo, entonces parece ser.